Ok, ya, ¿verdad? Sí, Sí, ya. Muy bien. Entonces le mencionaba que es bien importante porque ustedes en algún momento van a convertirse en los próximos médicos internos. Entonces es meritorio tener en cuenta esto porque aunque la vacuna ya está siendo autorizada en algunos países, recordemos que nosotros somos un país pequeño con un sistema de salud deficiente y que no somos prioridad para nadie. Duele decirlo, pero así es. Y nos toca seguirnos cuidando. Y aún vacunados, no nos garantiza el 100% de que no nos vamos a contagiar, porque hasta que no esté vacunado el último hondureñito, no vamos a estar completamente seguros. Entonces tocaría todavía el 2021 seguir cuidándonos y si nos contagiamos, pues confiar en Dios que no nos vamos a complicar. Entonces, identificar los grupos de riesgo, crear equipos multidisciplinarios, evaluar periódicamente a este personal de salud y a la población con factores de riesgo para intervenir a esta población en riesgo, educar a la población en la importancia tanto de la salud física como de la salud mental para poder lograr una salud integral. ¿Qué cosas podrían no sé, llevar a la población del personal de salud a estresarse? Saturación de los servicios de salud. Lo vimos en junio, lo vimos en mayo, lo vimos en junio, lo vimos en julio, lo estamos viendo ahorita actualmente, lamentablemente, la saturación de los servicios de salud cargados. De ayer a hoy, creo que en los hospital del tórax o hospital hubieron 7 decesos por sospechosos de COVID. Hoy se hizo pública la muerte del pastor del SEAT, lamentablemente también por COVID. Entonces, lamentablemente el COVID sigue provocando muertes y sigue saturando el servicio de salud ya de por sí deficiente. El personal de salud se estresa porque hay riesgo de contagio, lamentablemente. Y esto sabemos que también tiene que ver con la carga viral. Mientras más expuesto estemos a los pacientes con COVID, mayor carga viral vamos a adquirir. Equipos insuficientes e incómodos, es esos uniformes o esos trajes que parecen de ciencia ficción, que parecen de astronautas. Imagínense en San Pedro Sula con el calor que se maneja, el no poder utilizar aires, aires acondicionados por los aerosoles también lleva a problemas. Hay personal médico y personal de salud que no toma agua durante esas 6 horas o 8 horas de trabajo, que no orinan, que no defecan, que no comen por el miedo de contagiarse. Exposición al desconsuelo de las familias, ya les mencionaba antes que por el trauma vicario en países como Italia, lamentablemente, y aquí también, la familia deja a sus seres queridos en las salas COVID y no sabe si los van a ver con vida después o se mueren. Los pacientes se mueren solos. Yo hago la mención, no me gustaría morirme solo. Realmente no me gustaría morirme conectado a un respirador, sabiendo que no es garantía, más bien al contrario, que me conectaran a un respirador significaría para mí el, el que tengo ya una sentencia de muerte. Entonces, la exposición al desconsuelo de la familia también es un factor estresor y los dilemas éticos y morales. Lo decía a una de las profesionales a la cual yo respeto y admiro y le tengo mucho aprecio, a la doctora Elsa Palou, en alguna entrevista a inicios de este año que decía, al médico le va a tocar decidir quién vive y quién muere. Lamentablemente, esa abuelita que deja morir por la edad que tiene, porque tiene 80, 90 años,
y es valiosa para los nietos, para los hijos. Y se contagió no porque andaba paseando, no porque andaba en bares, no porque andaba en discos, sino lamentablemente porque uno de sus nietos o uno de sus hijos se descuidó y le trajo la enfermedad a su casa. Así de simple. Entonces, personas que se andan exponiendo y que no se andan cuidando y que de repente caen, porque lamentablemente también el hecho de estar joven no garantiza que van a sobrellevar la enfermedad. Esto es una lotería. Hay unos que sobreviven, que no sienten síntomas y otros que lamentablemente sí. Importante también tomar en cuenta las recomendaciones del autocuidado al personal sanitario. Cuidar las necesidades básicas, alimentación, sueño reparador, descanso, es bien importante para todo el personal de salud, enfermeras, técnicos. Personal de salud también lo considero yo, personal de salud, las aseadoras de los hospitales, los vigilantes de los hospitales, los cocineros, los camilleros, los técnicos de laboratorio, los microbiólogos, los odontólogos, toda la gente, el personal administrativo que está ahí dentro de los hospitales también son personal sanitario. Descansar adecuadamente de 7 a 8 horas es importante. Crear rutinas fuera del trabajo, pasatiempos, leer libros que no sean de medicina, ver documentales no relacionados con salud, distraerse, jugar con los perritos, jugar con los gatos, jardinería, tejer, pintar, cuestiones que saquen de la rutina y descontaminen, entre comillas, al personal de salud. Tratar de mantener contacto con familiares y compañeros y colegas eh, a través del WhatsApp, a través de mensajes, a través de videollamadas y no aislarse. Autoobservación de las emociones. El hecho de ser médicos no significa que dejamos de ser seres humanos y manejar esta cuestión. Bien, limitar exposición a medios de comunicación. Yo tengo tiempos de no estar viendo las cadenas. Una, porque realmente los datos de las cadenas no son reales, son ficticios. Y la otra, pues, que lamentablemente limitar los medios de comunicación porque sobre información. Conformar grupos de autoayuda también es bien importante, ¿verdad? Entre unos y los otros apoyarnos. Otra cosa que causa bastante estrés o causó bastante estrés a inicio de esta pandemia fue el estigma y el maltrato contra el personal de salud. La OMS informa que casi un 25% de todos los incidentes de violencia que se presentan en el trabajo ocurren en el sector sanitario. La discriminación, las agresiones físicas, las agresiones verbales y psicológicas al personal de salud se vuelven aún mucho más evidentes ahorita en estos tiempos de pandemia. La gente, el público o la población general piensa que a mayor contacto con el personal de salud, mayor probabilidad de contagio. Y esto tiene una explicación psicodinámica. El personal médico o el personal de salud simbólicamente representa tanto la enfermedad como la cura. Entonces, el miedo o el terror que implica este mal es proyectado hacia el personal de salud, creándose un estigma incontrolable y genera en la población general la creencia irracional de que si yo evito al doctor o a la enfermera que trabaja en el hospital escuela o en el centro de triaje, voy a evitar contagiarme. De ahí que algunas enfermeras y que algunos médicos fueron corridos de sus edificios, de sus colonias, de sus comunidades, porque pensaban que iban a llevarles la enfermedad. Afortunadamente creo que esto ya ha ido reduciéndose y ya ha desaparecido. También otra cuestión que genera estrés en los personal médicos son las amenazas de despido e imposición de contratos lesivos contra los trabajadores. No hay seguro social para los muchachos que están trabajando en la primera línea de combate con el código verde. No hay aguinaldo,
No hay derechos de seguro, nada, solamente el mero contrato. Bien, ya para finalizar, para prevenir el estrés laboral necesitamos horarios y respetar los horarios, tanto por el teletrabajo, por los docentes, por la gente que trabaja en la empresa privada, como por el personal de salud. Respetar los horarios. Hacer que cada miembro del equipo participe de forma responsable y de forma equitativa en la distribución del trabajo y distribuirlo adecuadamente, no sobresaturarse y no centrar todo el trabajo en una sola persona. Mantener una dieta saludable para evitar el aumento de peso, para evitar el sedentarismo, procurar la estabilidad laboral, que fue una promesa y ojalá que no sea una promesa vacía del gobierno, al cual ya estamos acostumbrados que nos mienta. Estabilidad laboral que permita pues garantizar el bienestar para la población que se está exponiendo día con día. Ejercicio físico en la medida de lo posible para no seguir aumentando de peso, reposo, ocio y evitar las drogas. Es bien importante. También en Estados Unidos se vio un incremento en el consumo de benzodiazepinas y de medicamentos controlados en el personal de salud, como también un incremento del consumo de alcohol entre el personal de salud en esos primeros meses de confinamiento. Las medidas de protección, ya para finalizar esta primera parte de la tarde, afrontamiento activo es manos a la obra. Tenemos trabajo que hacer, manos a la obra, no dejarlo para último momento, no procrastinar, sino que trabajar. El afrontamiento activo es trabajar con tiempo suficiente en las tareas asignadas. Aprendizaje de la experiencia, esto es lo que nos permite no volver a cometer los mismos errores que cometimos en una tarea anterior y que supimos o que nos dimos cuenta que no podíamos lograrlo. Entonces, el afrontamiento activo y el aprendizaje de la experiencia nos permite crear o elaborar un plan de acción encaminado pues a solventar y a tener mejores resultados. Estos tres, muchachos, el afrontamiento activo, el aprendizaje de la experiencia y la elaboración de un plan de acción nos permite tener todo bajo control, reducir los niveles de estrés, no sobresaturarnos y no bloquearnos al momento de cumplir con una tarea. Cuando estemos en el internado, tratar de estudiar diariamente en la medida de lo posible, tratar de aprender a ponernos tareitas sencillas diariamente para que al final de la rotación no tengamos que desvelarnos 2 o 3 días antes para hacer una terna o para hacer el examen final de la rotación. Reinterpretación positiva, esto está encaminado a favorecer la resiliencia, ¿verdad? Eso es como lo que digo yo, a saber de qué me libró Dios. No era mi momento, todo en el tiempo de Dios, o no me convenía. Esa es una reinterpretación positiva de lo que nos sucede. Y por último, la negación, que este es el más primitivo de todo y el que realmente no debemos de considerarlo porque al final esto nos va a llevar a fallar. Esto con las medidas del estrés, este es con el tema del estrés. No sé si tienen preguntas o comentarios, chicos. ¿No? Entonces, el otro tema que habíamos hablado era el de eh, conducta suicida. Aquí también, pues, vamos a hablar de la conducta suicida. Solo hacer un poquito de repaso, esta diapositiva ya la recordarán ustedes. El suicidio no siempre se consideró una enfermedad, no siempre se consideró como algo que había de atenderse, incluso en los primeros comienzos de la historia de la humanidad tenemos el harakiri en Japón, que se consideraba como algo honroso, como algo respetable para los guerreros, que era preferible morir
a consecuencia de su propia arma que morir en manos de los enemigos. Entonces ahí era algo que se respetaba y que se valoraba. Sansón en el Antiguo Testamento representa un personaje importante de la Biblia, pero que también cometió suicidio. Eliminó a varios filisteos, creo que era, pero también él se murió. Santa Polonia es la santa patrona de los odontólogos, era una cristiana perseguida por Roma cuando Roma no era católica. Ella se encargaba de proteger a los primeros cristianos, la apresaron y antes de morir en la hoguera, pues la martirizaron arrancándole diente por diente a ella. De ahí se considera la pues Santa Polonia la patrona de los odontólogos. Judas Iscariote, cuando entregó a Jesús, según la historia de la Biblia, pues se terminó ahorcando. Y otros personajes mucho más recientes tenemos a Robin Williams y a Chester Bennington. Tenemos también recientemente, a inicios de esta pandemia, una historia que se dio en la costa norte, creo, de un señor cuando se dio la alarma de la pandemia y el confinamiento, que se decidió matar a su esposa, a uno de sus hijos y suicidarse él como una medida pues, extrema. Entonces, todo esto lleva también el suicidio. El suicidio, según la Organización Mundial de la Salud, se considera como una de las primeras 10 causas de muerte en las estadísticas de la organización en la población. Cada día se suicidan en el mundo al menos 1.110 personas y lo intentan cientos de miles. Y a veces es imposible determinar si algunas muertes fueron intencionales o no intencionales. Les voy a hacer un repaso. Recordarán que yo les mencionaba que algunas pacientes, por ejemplo, un paciente oncológico que decida que no me voy a hacer la radioterapia, no me voy a hacer la quimioterapia, yo ya decidí suicidar. Es un equivalente suicida. Un paciente diabético que no se pone la insulina es un equivalente suicida. Un paciente que esté depresivo o que esté depresivo y conduce a alta velocidad a expensas de tener un accidente vehicular es un equivalente suicida. Necesito autorizar que me amputen la pierna porque tengo infección y esto va a provocar una sepsis generalizada y yo no acepto, también es un equivalente suicida. Entonces, con estos equivalentes suicidas, se da una situación que no es posible determinar si algunas muertes fueron intencionales o no intencionales. Entonces hay un subregistro. Dentro de esta conducta suicida, pues hay varias definiciones. Tenemos las ideas de muerte. Qué terrible lo que estoy viviendo. Lo mejor sería morirme. Lo mejor sería que me pegara este COVID y ya no existir. O lo mejor que me ocurriría es que me atropelle un carro o que me pegue una neumonía, etcétera, etcétera, etcétera. Ideas de muerte. Pero yo me quiero morir, pero no voy a buscar nada con que hacerme daño. Ideas de muerte. Ideación suicida y planeación suicida, ahí sí. Yo ya estoy planeando cómo quitarme la vida con medicamento, voy a robarme eh, una, una benzodiazepina del hospital, voy a robarme un fentanilo, voy a hacer un cóctel y con eso voy a provocar una parada cardiorrespiratoria y nadie se va a dar cuenta, o voy a inyectar insulina para tener una hipoglicemia y nadie se va a dar cuenta. La ideación suicida. Gesto suicida, esto del gesto suicida no va a provocarme la muerte, pero sí puede ponerme en riesgo. Por ejemplo, con esto del gesto suicida pueden ser eh, el gesto suicida podría ser cortarme superficialmente las muñecas, cortarme superficialmente los muslos, tomarme 5 vitaminas. Los médicos sabemos que con eso no se va a provocar la muerte, pero sí va a causar alerta a la familia
no se va a causar la muerte, pero sí está sufriendo. Un gesto suicida es las automutilaciones. Entonces, todo esto puede llevar a un paciente a cometer. Equivalente a suicida es lo que ya les había mencionado, conducir a alta velocidad, exponerme o andar caminando en calles o en lugares en que es peligroso y puedo llevar a la muerte, ¿verdad? Puedo evitar o negarme a recibir un tratamiento, ese es el equivalente al suicidio, y el suicidio consumado, pues que lamentablemente no podemos hacer nada. Los métodos, las mujeres lo intentan más, pero lo logran menos, los hombres lo intentan menos y lo logran más. Los métodos que utilizan las mujeres son mucho más suavecitos, como por ejemplo tomar medicamentos, el uso de pesticidas, sobredosis de medicamentos, escapes de gases de automóviles. Los hombres buscan mecanismos mucho más crueles, pero definitivamente certeros. Armas de fuego, ahorcamiento y explosivos. Dependiendo del grupo de edad vamos a tener factores de riesgo y motivos por los cuales estas personas se van a suicidar y esto se va acumulando. Por ejemplo, los niños. ¿Los niños se suicidan? Sí, pueden tener. Bueno, realmente después de los 7, 8 años el niño tiene concepto de muerte. Antes de los 7 años lamentablemente no. Ven eso algo como algo que no es permanente. Si ustedes recordarán o ustedes ven caricaturas caricaturas infantiles, verán que hay personajes que en un capítulo mueren y en el siguiente aparecen nuevamente. Entonces, este tipo de caricaturas le dan un concepto de muerte al niño como algo temporal, algo que no es permanente. También el niño solo cree en aquello que existe. Si recuerdan ustedes la película Coco, la muerte fue representada por las calaveras y todo esto, porque así entienden la muerte los niños. Lo que no ve no existe, entonces tienen que ponerle un rostro a esta muerte. Entonces, antes de los 7 años no hay concepto de muerte, no hay concepto de muerte después de eso. ¿Y cuáles son los factores de riesgo en los niños para que consideren suicidio? Ser hijo no deseado. Al hijo deseado se le abre un espacio en ese mundo afectivo. La edad de progenitores, los extremos, los adolescentes y los adultos mayores son factores de riesgo para los niños. Personalidad de los padres, si son impulsivos, si son inestables, si son disociales, si consumen drogas, si son muy rígidos, van a llevar a los niños a cometer suicidio. Características psicológicas, los niños impulsivos, los niños arrebatados, los niños explosivos. Motivos, acontecimientos dolorosos que van a llevar, acontecimientos dolorosos que van a llevar a este niño a pensar en la muerte, problemas con las relaciones paterno-filiales, problemas escolares, llamadas de atención humillante, búsqueda de afecto y atención y deseos de reunirse con un ser querido. Entonces, estos son motivos por los cuales los niños piensan en suicidarse. Problemas con los padres, problemas escolares, llamados de atención humillante por parte de los papás, la búsqueda de afecto y atención cuando de repente estos niños ven que un hermano, que un tío, que un papá, que una mamá hizo un intento de suicidio y eso les favoreció, entre comillas. Factores de riesgo suicida en la adolescencia, se suman a esto las adolescentes con desventaja biopsicosocial, por ejemplo, con retraso mental, con una discapacidad intelectual, con una discapacidad física, con unas características que sobresalen a los demás, tentativa de suicidio previo, ¿verdad? Esto aumenta el riesgo. Entre más intentos suicidas tengan los adolescentes, mayor riesgo van a tener de completarlo. Alteraciones en su comportamiento sexual, muchos adolescentes, bueno, homosexuales,
se dan cuenta de que son homosexuales en la adolescencia y esto egodistónico o en contra de lo que ellos consideran que deben de ser, puede provocar síntomas de depresión y ansiedad, incluso intentos suicidas. Oraciones para Bobby es una película que yo les recomiendo bastante para ver cuál es el impacto de la identidad sexual en un adolescente y cómo la familia puede llevar a un adolescente pues, a cometer suicidio cuando son discriminados y rechazados. Víctimas de abuso sexual, enfermedades mentales. Las enfermedades mentales debutan probablemente en la adolescencia y adicciones. Desde el punto de vista familiar, abandono antes de los 15 años y la identificación, como lo había mencionado antes. Las noticias sensacionalistas y la falta de apoyo social pueden llevar al adolescente a cometer suicidio. Factores de riesgo suicida en los adultos se suma problemas de alcoholismo. Hay alcohólicos que al momento de estar bajo el efecto del alcohol hacen intentos suicidas y son bien crueles, pueden cortarse terriblemente y pueden ahorcarse en ese momento. Después, durante cuadros depresivos o esquizofrenia también, enfermedades crónicas. Recuerdo el caso del expresidente Reina, que se suicidó al haberse dado cuenta que tenía cáncer de cabeza de páncreas y que el diagnóstico era desfavorable y el pronóstico era terrible. Entonces él prefirió dispararse en el estudio de su casa. Algunos fármacos como los anticonceptivos orales podrían llevar a un incremento de riesgo suicida. Los antidepresivos en algunas veces pueden incrementar las ideas suicidas. Los antecedentes familiares y personales de intentos suicidas y la conducta disocial también. O la conducta de la personalidad límite. La personalidad límite, la personalidad disocial, la personalidad histriónica también. Motivos por los cuales un adulto puede suicidarse: las pobres condiciones materiales de vida, la desocupación y la falta de incentivos, y el aislamiento social y las dificultades financieras. Factores de riesgo suicida en la vejez. ¿Cuáles son las particularidades? Los viejitos, como les digo yo de cariño, los viejitos intentan menos, pero cuando un viejito decida suicidarse es que lo tiene bien planificado. Estos señores realizan menos intentos de autodestrucción, pero cuando deciden quitarse la vida, utilizan métodos mortales. Estos señores dan menos señales de aviso. Tienen actos premeditados y reflexivos. Y si no son actos premeditados o reflexivos, son equivalentes a suicidas. Se abandonan, se dejan de comer, dejan de tomarse los medicamentos y se postran, entre comillas. Los motivos que un adulto mayor va a tener para suicidarse va a ser la jubilación, tener un menor vigor físico, problemas físicos, problemas emocionales y la dependencia de seres queridos. Bien. Volviendo al tema del personal de salud, lamentablemente los médicos tienen mayor incidencia de ideación suicida, de intentos de suicidio y suicidios consumados. Y de las especialidades médicas, ¿cuáles creen ustedes que tienen mayor riesgo de suicidarse? Psiquiatría. Psiquiatría, correcto, muy bien, qué cara nos han de ver. Ok, ¿quién más? ¿Qué otra especialidad? Pediatría. Pediatría podría ser, no está dentro de las... psiquiatría sí es uno de ellos, anestesiología, lamentablemente. Oncología. Oncología, fíjate que no tanto. Emergenciólogos, sí. Intensivistas, sí. Anestesiólogos y psiquiatras son los que están en la primera línea, son los primeros especialidades. El médico de familia también. A ver si nos ajusta los 10 minutos que faltan. En el 2019 Estados Unidos el porcentaje de médicos que habían tenido ideas de suicidio era del 23% en hombres y 22% en mujeres, mientras que el 1 y el 2% lo habían intentado alguna vez respectivamente. Entre el 2005 y el 2014, en España, según un estudio de la Organización Médica Colegial, el porcentaje de muertes por suicidio en médicos era del 1.3% frente al 0.8% de la población general. Los anestesiólogos, los médicos de atención primaria, medicina general y comunitaria y los psiquiatras tienen mayor riesgo. Así que
esta es una situación. Aquí en Honduras realmente yo soy psiquiatra, bueno, me inicié mi especialidad en el 2007, me gradué en el 2009 y en estos 13 años prácticamente que llevo yo ejerciendo la psiquiatría no recuerdo ningún psiquiatra hondureño que haya cometido suicidio. Pero sí, con pediatría sí recuerdo una residente ex amiga mía, bueno, ex compañera y amiga. Ella creo que estaba 2 años adelante de mi generación. Lamentablemente fue a estudiar pediatría a Guatemala y estando en Guatemala, pues lamentablemente tomó la idea de quitarse la vida. Factores de riesgo suicida durante el COVID-19 y tras del COVID-19. La población general, ¿por qué se puede suicidar en estos tiempos de COVID-19? El aislamiento social, que ya lo hemos hablado. El aumento de problemas de salud mental. Pues les contaré que lamentablemente sí se ha visto un incremento de los problemas de salud mental en Honduras. Yo estoy viendo entre 5 a 7 pacientes diarios en mi consultorio a consecuencia de problemas de salud mental que se han incrementado. De esos 7 pacientes, les podría decir que entre 4 y 5 son pacientes nuevos todos los días y 2 subsiguientes. Estoy comenzando a las 6 de la mañana a atender pacientes y termino a la 1 de la tarde. Entonces sí se ha visto incrementado lamentablemente estos problemas de salud mental en la población. Uso de indebido del alcohol y otras drogas también llevan a un aumento de riesgo suicida en la población general, el desempleo y la pérdida del poder adquisitivo, aunque ayer vimos un video de Sara cómo hacen fila yendo a comprar los estrenos o la mortaja, como les digo yo. Problemas en la relación, problemas de relación de pareja o relaciones interpersonales y la pérdida que ocasiona esta pandemia y acceso a medios letales. En el personal de salud va a llevar a mayor riesgo de suicidio la presión del trabajo actual, condiciones laborales actuales, los problemas éticos ante la falta de medios, quién vive y quién muere, el riesgo real aumentado de contagio, ya lo vimos anteriormente, la culpa de posibles contagios, puedo contagiar a mi mamá, a mi abuela, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mi novio, a mi novia, posibles errores médicos por el agotamiento, por el burnout que puedan tener estos médicos, y el sufrimiento de los pacientes pueden llevar al colapso también por el trauma vicario que pueden tener los médicos y las enfermeras. ¿Qué hacer en la población general? Pues vamos a identificar cuáles son las causas de la conducta suicida, cuáles son los factores psicológicos y contextuales. Es bien importante determinar la situación social en la que se está dando la ideación suicida, las relaciones interpersonales, qué tan protectoras o qué tan factores de riesgo pueden ser, cuáles son los acontecimientos vitales recientes o problemas actuales que pueden llevar a esta persona a tomar la decisión de quererse quitar la vida, si es la primera vez que lo considera, si es la primera vez que está sufriendo un trastorno mental o ya tiene antecedentes, cuántos intentos suicidios previos tiene esta persona, si hay abuso de alcohol y de drogas porque esto favorece la ideación suicida, y las características psicológicas relacionadas con la conducta suicida y la motivación. Hay ideación suicida planificada o premeditada y ideación o intento suicida de forma impulsiva. Los dos tienen características particulares, pero los dos son igual de importantes. Riesgo de la conducta suicida. Características del intento. La intencionalidad. ¿Fue gesto o realmente se quiso morir? Elaboración del plan. Letalidad. El método elegido. Incluso es importante dónde lo va a realizar, con qué lo va a realizar, todo tiene un significado. Características personales, edad, sexo, presencia o no de trastorno mental, conducta suicida previa, desesperanza y características contextuales, aislamiento social, nivel económico, enfermedad física.
Significado del intento suicida, posibilidad de dormir para descansar. Expresión de rabia, inconformidad, frustración y agredir a otros, por ejemplo, que se suiciden en el cuarto de los padres o en la sala de la casa familiar. Eso tiene un significado. Debut de una enfermedad psiquiátrica, principalmente en adolescentes o jóvenes. Reacción ante la pérdida de una relación valiosa. Reclamación de apoyo. Evitar el dolor físico o una enfermedad mental. O la enfermedad fatal, perdón. El riesgo suicida en tiempos de pandemia pues, se exacerba por el miedo, el aislamiento, el distanciamiento físico, el estigma, pérdida del empleo y problemas financieros. Y bien mencionaban ustedes cuál es la población en riesgo: personal de salud en la primera línea, los trabajadores y quienes desarrollan la enfermedad. Para evitar incrementar el riesgo suicida se debe de reducir la cantidad de horas que pasamos frente a los noticieros. No estar siguiendo de forma obsesiva el número de casos en el país a nivel mundial, cuántos decesos, etcétera, etcétera, etcétera. Información sobre la crisis de pandemia y difusión de suicidios en los medios de comunicación se deben de evitar. Algunas creencias erróneas o tabús: el suicidio se comete sin previo aviso. Falso. El suicida siempre va a advertir o va a dar señales. La gente que habla de suicidarse nunca lo hace. Mentiras. Lo dice, lo verbaliza. Hay que estar atentos. No hay riesgo de volverlo a intentar. Falso. Entre más intentos suicidas tenga, el paciente mayor riesgo que lo cumpla tiene. Mejor no preguntarlo para no inducirlo. Mentiras. Hay que preguntarlo. Solo los psiquiatras pueden prevenir el suicidio, no el trabajador social, la enfermera, el médico interno, el médico residente de otra especialidad, el sacerdote, el pastor, entrenados, podrían ayudar. Todo el que se suicida está deprimido. No, mentiras. El suicidio puede ser producto de un cuadro psicótico, de una esquizofrenia, de trastorno límite de la personalidad, de trastorno histriónico, trastorno disocial también. Entonces no solo el depresivo se suicida. Y ya para terminar, tenemos que tomar en cuenta también la familia del que comete el suicidio. Tomar en cuenta el grado de choque de la familia y de los recursos inmediatos que están disponibles para la familia para poder salir de la situación de crisis, que reciban apoyo emocional. Detectar los sentimientos de culpa y responsabilidad por lo ocurrido. Detectar posibles pensamientos suicidas, amenazas y otras conductas afines entre los familiares del occiso por identificación, principalmente en niños, en adolescentes y ancianos, y aquellos que quizás fueron responsables de esa persona en vida. Y ayudar como personal de salud a que la familia reconozca que el suicidio estuvo relacionado con la posible enfermedad del individuo y no con una falla de ellos. Y esto eran los temas. Muchachos, ya se va a terminar el tiempo, pero si tienen preguntas, yo hago otra sesión para hacer comentarios o preguntas. Chicos. De mi parte no, doctor. No sé si los demás. Ok. Entonces, si no hay preguntas o hay. No, doctor. Ok, muchísimas gracias, muchachos. Les agradezco mucho por haberse conectado. Gracias por esto, ¿verdad? Y les deseo pues que terminen con buenas Navidades y buen año nuevo, que el próximo 2020 pues sea mucho mejor que este. Dios mediante. Gracias. Un placer haber